Plegado de matemáticas. Este plegado lo hice de un tema de matemáticas que se llama la congruencia de triángulos. Se pueden seleccionar varios temas. En este caso seleccioné 5 temas. Primero está la portada. Lo hice con forma de flor. Observemos que recorté todos los temas en forma de flor y lo hice con colores diferentes de papel construcción. Usé otros materiales como ser foamy y algunas impresiones. Y observemos aquí dice álbum de matemáticas. Lo que hice fue que imprimí un lápiz, y ese lápiz pues representa que en este tema se vio mucho lo que fue la recta numérica. Por eso está un lápiz con una recta numérica en la parte de atrás. Y luego, para que fuera más interesante el plegado, le escribí una frase que dice: ¿sabías que Galileo Galilei, 1564-1642, expresó este bello pensamiento? La naturaleza es un libro abierto y el lenguaje en el que está escrito es el de la matemática. Así es, las matemáticas las podemos encontrar en la naturaleza. Y luego tenemos aquí lo que es un ángulo, miren. Este es el ángulo de 90 grados. Y luego tenemos lo que es la semestre 1, porque este plegado es de bachillerato, así que se especifica el semestre, ¿ven? Semestre 1. Nombre, el nombre aquí iría el nombre del estudiante, sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Profesora Toya Alvarado, 1º, y aquí va lo que es el curso. 1º de mecánica industrial, sección A. El curso y la sección. Bien, en este caso pues yo hice un triángulo porque en 10º se ven bastante lo que son los triángulos, y el círculo porque en este plegado explico lo que es lo de la mediatriz, así que por eso quise incluir eso. Luego veamos el primer tema. Miren, en los plegados cada pétalo de la flor es un tema. En este primer pétalo el primer tema es la congruencia de triángulos, y observemos que la congruencia de triángulos tiene varios criterios. Entonces aquí explico los criterios. Miren, 2 triángulos son congruentes si satisfacen uno de los siguientes criterios. Los 3 lados son respectivamente congruentes, y por eso hice 2 triángulos que tienen lados respectivamente congruentes, y ese es el primer criterio. Criterio número 2: 2 lados y el ángulo comprendido son respectivamente congruentes. A este criterio se le llama lado, ángulo, lado, porque me dice que 2 lados, miren, aquí tengo un triángulo y aquí tengo el otro. Este es un lado, ángulo, lado. Podemos observar que ambos tienen el ángulo de 30, el ángulo comprendido. Y luego aquí tengo los lados adyacentes, que es 6 y 5. 6 y 5 son los ángulos adyacentes a ese ángulo comprendido. Se le llama comprendido porque tiene que estar formado por esos 2 lados. Miren, por el lado de 6 y por el lado de 5. Por el lado de 6 y el lado de 5. Y luego el otro criterio, que es el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces lo que explico en el plegado es el tema en general y luego cada criterio con su ejemplo. Miren, un lado y los 2 ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. Y aquí tenemos un ejemplo que tengo el lado adyacente, que es 4, miren, y los ángulos adyacentes. Entonces a ese lado 70 y 30, miren, 70 y 30. En este caso fue especial porque solo me daba 80 y 30. Entonces lo que hice fue, por lo que es sacar el otro ángulo, sabiendo de que los 3 tienen que sumar 180. Así que 80 más 30, 110. ¿Cuánto le falta a 110 para llegar a 180? 70. Así que con eso concluyo de que en efecto sí me cumple el criterio de ángulo, lado, ángulo. Miren, ángulo, lado, ángulo. 30, 4, 70. 30, 4, 70. Y luego tengo en otro pétalo otro tema, que en este caso el otro tema es las características de los cuadriláteros. Estos temas están explicados en el libro de 1º de matemática, edición 2018. Así que tenemos las características de los cuadriláteros. Y para empezar, como estoy hablando de las características de un cuadrilátero, pues hice un cuadrilátero en foamy. Miren, un cuadrilátero ABCD. Sus lados opuestos son paralelos, miren, y congruentes. Luego tengo lo que es una demostración, porque en matemática de bachillerato se explican bastante las demostraciones. Me dice: demuestre que un cuadrilátero cuyos lados opuestos son congruentes es un paralelogramo. Y aquí tengo la proposición y la justificación. Número 1, dice: en el triángulo ABC y en el triángulo CDA, hipótesis.
Entonces lo que se hace para demostrar esto es que el cuadrilátero se divide en dos triángulos, miren. En el triángulo ABC, entonces por aquí se traza una diagonal, miren. Lo que me hace es que este cuadrilátero me lo divide en dos triángulos respectivamente congruentes. Así que en base a eso se formula la demostración. Y esto es hipótesis, me dice que el segmento AB es congruente con el segmento CD y el segmento DA es congruente con el segmento BC. Número 2, CA es congruente con AC. Entonces lo que me están diciendo es que la diagonal la trazan por estos puntos, el segmento AC. Y es congruente AC con CA porque se le llama la identidad, ¿verdad? Congruencia de un mismo segmento. Número 3, el triángulo ABC congruente con el triángulo CDA. ABC congruente con CDA. Lo que yo mencioné, ¿verdad? Que si la diagonal se traza aquí, este triángulo es congruente con este otro de acá. Por el criterio lado, lado, lado. Y luego también los pasos anteriores. El ángulo CAB es congruente con el ángulo ACD. ¿Sí? Y aquí tenemos por 3 congruencia de triángulos. Sí, claro, porque los lados opuestos, los ángulos opuestos de lados congruentes son congruentes. Y luego tengo que el ángulo BCA, miren, el ángulo BCA, este ángulo de aquí, ¿verdad? Que si hubiera trazado la diagonal hubiera sido más evidente. Hubiera hecho una diagonal con FOMI también, o según el material que yo quiera usar. Entonces me dice que el ángulo BAC congruente con DAC. DA y C. ¿Sí? Estos son iguales. Y luego tengo que número 5. El segmento AB congruente con el segmento CD. Segmento AB congruente con el segmento CD. Y el segmento BC paralelo con el segmento DA. Ángulos alternos internos. Y 4. Así es, por ese criterio de los ángulos alternos internos, ¿verdad? Que si los ángulos opuestos alternos internos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Inciso C, ABCD es un paralelogramo por 5. Así que con esta demostración se demuestra que en efecto es un paralelogramo. Porque se concluye que los lados opuestos son paralelos. Y luego tenemos las condiciones para hacer un paralelogramo, miren, que son 5. 2 pares de lados opuestos son paralelos. Inciso B, 2 pares de lados opuestos son congruentes. 2 pares de ángulos opuestos son congruentes. Inciso D, las diagonales se cortan en el punto medio. Los ángulos consecutivos son suplementarios. Con esto se explica todo el tema de las características de los cuadriláteros. Luego en otro pétalo expliqué otro tema, mira, que lo que es la propiedad de la mediatriz. Así que los plegados nos sirven para resumir información más importante del curso, ¿verdad? Es una técnica de estudio. La propiedad de la mediatriz. Y en este caso lo que hice fue hacer el dibujo de una mediatriz, miren. Lo que hice fue un triángulo inscrito en un círculo. Y lo que me dice la mediatriz es que si yo le trazo la mediatriz de cada lado, miren, aquí tengo una mediatriz, porque, por ejemplo, esta mediatriz que está en azul pasa por el punto medio. Y además de pasar por el punto medio, cae perpendicularmente. Por eso es una mediatriz de este lado. Y luego tengo la mediatriz de este otro lado, que es esta, la que viene en rojo, que también cae en el punto medio. Si ustedes fijan, pasa por el punto medio de este lado y cae con 90 grados. Es la mediatriz de este lado. Y luego tengo la mediatriz de este otro lado, que es la que está en verde, que observemos que pasa por el punto medio de este lado, porque esa es la definición de mediatriz, y cae con 90 grados. Y observemos que me cumple la definición de mediatriz, porque estas 3 mediatrices de cada lado vienen a pasar por el centro del círculo, ¿sí? Esa es la propiedad de la mediatriz. Y luego me dice que la recta L es la mediatriz del segmento AB. La recta L es la mediatriz del segmento AB. Así que luego tengo, número 1, si P está en L, entonces aquí lo que me está diciendo es que una mediatriz. Aquí tengo 3, pero a una de esas 3 le puedo poner L, ¿verdad? Que en este caso ya lo explico en este otro dibujo. Pero aquí es más que todo la mediatriz
las tres mediatrices. A ese se le llama la concurrencia de las tres mediatrices. Las mediatrices concurren en el centro del círculo. Miren, aquí tenemos la concurrencia. Luego dice que si P está en L, entonces PA es igual a PB. Si PA, el segmento PA es igual al segmento PB, entonces P está en L. Esa es una propiedad de la mediatriz. Y aquí tenemos lo que es una sola mediatriz, miren, que en este caso es la mediatriz de este segmento AB. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al segmento en su punto medio. Observemos que esta recta pasa por el punto medio, miren, es decir, divide este lado en dos partes iguales, miren, es decir, viene a ser una mediana, pero con la otra característica que cae con 90 grados, miren, por eso aquí viene este cuadrito en verde que me dice que es perpendicular, cae con 90 grados. Y la propiedad de la mediatriz lo que me dice es que PA es congruente con PB. Si esta recta L es una mediatriz, siempre se va a dar que esta distancia va a ser congruente con esta otra. Y luego tengo en otro pétalo la bisectriz. Observemos que aquí tenemos el dibujo de la bisectriz, miren. Tengo este ángulo y este ángulo, esta es la bisectriz, me lo divide en dos partes, en dos ángulos iguales, congruentes. Y esta propiedad de la bisectriz me dice que este punto de acá tiene que ser perpendicular a este de aquí, miren. Entonces vamos a leer, dice propiedad de la bisectriz de un ángulo. El punto P está en el interior del ángulo ABC, entonces aquí tengo el punto P, me dice que está en el interior del ángulo ABC. P equidista de BA, P equidista de BA, es decir, equidista es que esta misma distancia de P hasta este punto de acá, que en este caso le llamé K, tiene que ser la misma distancia a este de aquí, miren. Equidista del rayo BA y del rayo BC, miren, entonces esta misma distancia es aquí y también acá, porque equidista de esos rayos. Sí, solo sí, BP es la bisectriz del ángulo ABC. Esto solo se da si es una bisectriz. Si no es una bisectriz, no se da esa característica. Y luego tenemos más acerca de las bisectrices. Me dice que la bisectriz de los ángulos de un triángulo son concurrentes en un punto que equidista de los tres lados. Así que esas bisectrices son concurrentes en un punto que equidista. Entonces aquí tenemos este punto de acá, sería el punto donde va a equidistar, ¿verdad? De los tres lados. Esa es la propiedad de la bisectriz. Observemos que si yo aquí hubiera trazado la bisectriz de este ángulo, la bisectriz de este otro ángulo y la bisectriz de este otro ángulo, me concurren en este centro. Prácticamente viene a quedar un círculo inscrito, ¿verdad? O mejor dicho, el círculo está inscrito en el triángulo. Y luego tengo lo que es el incentro. A ese punto de la concurrencia de las tres bisectrices se le llama incentro. Y concurre de los tres vértices. Miren, esta distancia aquí va a ser igual. Luego aquí también va a ser exactamente igual porque es la distancia es aquí, miren. La distancia es acá, miren. Equidista de los lados, porque prácticamente vienen a ser como radios. Luego dice las bisectrices de los ángulos de un triángulo son concurrentes en un punto que equidista de sus tres lados. El punto de concurrencia de las bisectrices de los ángulos de un triángulo se llama incentro. Y luego, pues, como es de bachillerato, les dejé otro tema que fue la límite de funciones. Este es de 1/10. También lo incluí en el plegado. Y observen que aquí tengo un cuadro que es una imagen de lo que es el límite de una función. Aquí tenemos una función, miren, la función f de x. Observemos que tiende a A por este punto, el punto x, 0, y luego hacia arriba tiende a lo que es 0, f de x. Me dice que el límite de la función f de x es igual a b si x tiende a A. Miren, esa es la definición del límite en general. Si x tiende a 0, describa el cambio del valor 1 entre x al cuadrado. Aquí ya me está dando lo que es otro ejemplo, miren, de la definición 1 entre x al cuadrado, que la tenemos aquí, miren. Cuando x tiende a 0, miren,
Entonces me está preguntando el cambio. Solución. Si x tiende a 0, entonces x al cuadrado mayor que 0. Y tiende al 0. Por lo tanto, el valor de 1 entre x al cuadrado aumenta sin límite. Divergencia. Si el valor de f de x aumenta sin límites cuando x tiende a, entonces se expresa que f de x diverge al infinito positivo. Y se denota como límite de f de x tiende al infinito cuando x tiende a, mira. Y luego, de la misma manera, el límite de f de x tiende a negativo infinito cuando x tiende a a. Sí, pero aquí lo que me faltó es cuando tiende por la izquierda y por la derecha, ¿verdad? Entonces aquí lo observamos que el límite de f de x cuando x tiende a a es infinito, ¿verdad? Mira. Va hacia el infinito porque diverge hacia el infinito, ¿ven? Y con esto está terminado el plegado. Así que este es un plegado de 1/10.